¿sí? Trabaja el que trabaja. Si Dios no está, en vano están los vigilantes. Entonces es que Dios le da sentido y le da motivo a nuestras vidas y a nuestros corazones. Dios es bueno, fortaleza en el tiempo de la angustia y conoce a los que en Él confían. Tengo una palabra en esta noche, quiero que abras tu Biblia. En el libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis y todas las cosas que usted sabe y las cosas que van sucediendo y que van aconteciendo en el transcurso de todo este tiempo. Muchos están hablando acerca del fin del mundo. Y entonces, y asocian la palabra apocalipsis con lo apocalíptico, como los últimos tiempos o el fin de los tiempos. Entonces, pero la palabra apocalipsis no habla justamente acerca de eso. La palabra apocalipsis significa descubrir, revelar, descubrir y revelar. Eso significa la palabra apocalipsis. Entonces, quiero que usted pueda entender y podamos entender en esta noche algo que es tan maravilloso e impresionante que es esta palabra. Dios ha bendecido mi vida a través de esta palabra. Y cada palabra, como decía el devocional, y una de las cosas importantes que decía, que va descubriendo cosas y Dios te va revelando, te va enseñando y vas descubriendo cosas en el caminar diario que tenemos con Dios, en el transitar diario, en todo momento, cuando acudimos a través de la oración o a través de leer las escrituras. Entonces Dios nos enseña y nos muestra. Y no solamente nos enseña y nos muestra, porque nos da una dirección, nos da un motivo, nos da un sentido, y aún en eso provoca dentro de nosotros un desafío. Dios nunca va a poner algo que tú no puedas lograrlo. Dios nunca va a pedirte algo que tú no le puedas otorgar, que no le puedas dar. Si es que nos pide Dios algo, es porque primeramente Él puso ese algo en nosotros y nosotros debemos de desarrollarlo. Nosotros debemos de desarrollarlo, pero primeramente debemos de descubrirlo, y cuando lo descubrimos, entonces lo desarrollamos. Y luego eso es lo que va generando y afianzando y acrecentando nuestra fe en Dios y en sus promesas y en su palabra. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 10. ¿Estamos todos aquí? Dice así la palabra de Dios de la siguiente manera. Libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 10 dice: en el día del Señor. Escucha, es impresionante es esta palabra. Esto se trata de la vida de un hombre llamado Juan, el apóstol amado, uno de los discípulos más cercanos de Jesús de Nazaret. Y dice así la palabra de Dios: en el día del Señor, yo estaba en él. ¿En qué estaba? El día del Señor, el día del Señor, yo estaba en el Espíritu y oí detrás de mí una voz como de trompeta.
el día del Señor, recuerda, en el día del Señor dice, yo estaba en el Espíritu, y oí detrás mío una voz como trompeta, una voz fuerte, una voz poderosa. Y esto habla de Juan. Juan estaba en una isla. La única forma de poder llegar a la isla aquella, la isla de Patmos, era solamente a través de embarcación. Era imposible poder salir de la isla. Por cierto que en la isla aquella estaban todos los desterrados. Y entonces a Juan se lo lleva justamente en aquel día. Estaba apartado del mundo. En el día del Señor, él estaba en cuarentena. Y él dice que en el día del Señor, él estaba en el Espíritu. La pregunta surge, nosotros en este tiempo de cuarentena, en este tiempo que se desató la pandemia, ¿en qué estamos? Es impresionante. El día del Señor, ese día maravilloso, ese día de poder. Él dice que él estaba, aunque estaba aislado, aunque estaba separado, aunque él no estaba en sus pensamientos, él no estaba en sus preocupaciones, él no estaba sumido en la depresión, en la angustia, en la tristeza. Si hay un tiempo para poder estar en el Espíritu, es en este tiempo de pandemia. Es en este tiempo que nosotros debemos de estar en el Espíritu. Él no estaba en sus pensamientos. Él no estaba en el temor, él no estaba en la angustia, él no estaba temeroso. Él no es que se le palpitaba el corazón y cada vez más y la presión subía, sino dice que en el día del Señor, él, aunque estaba aislado, aunque estaba separado, aunque él estaba solo, él estaba en cuarentena, él estaba en el Espíritu. Para recibir la revelación de Dios, para que Dios te hable, para que Dios nos hable, es necesario que nosotros debemos de estar en Él. Para recibir una revelación de Dios, porque Apocalipsis es descubrir, es revelar, y dice que Él estaba en ese día, en el día del Señor. Él estaba en la isla, Él estaba ahí. En el Espíritu, en el Espíritu, él estaba adorando, él estaba centrado justamente, él estaba aguardando, esperando una revelación, así como tú en esta noche estás esperando una revelación de parte de Dios. A que Dios pueda hablarte, a que Dios pueda ministrarte, pero para que Dios nos hable, debemos de estar en Él. Espíritu. Debemos de estar en el Espíritu. Y qué bueno que estamos en el Espíritu, porque Dios dice, donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y por eso podemos adorar, por eso hemos cantado, por eso hemos levantado nuestras manos, por eso hemos danzado, por eso hemos ejecutado los instrumentos, por eso aplaudimos y cantamos al Rey de Reyes, Señor de Señores, porque en el día del Señor estamos en el Espíritu. Y por cierto que Dios va a traer una revelación a nuestras vidas, a nuestros corazones. Una cosa que nosotros debemos de entender, que la iglesia de Jesucristo nunca va a ser dañada por algo externo. La iglesia jamás va a ser dañada por algo externo, menos este virus. Nunca
podrá ser dañado por algo externo. La iglesia del Señor Jesucristo no puede ser dañada, no puede ser destruida, jamás va a ser destruida, pero por algo externo, por el virus, pero sí se puede destruir internamente. Y la Biblia termina porque hay dos cosas que el diablo no les gusta leer. Hay dos libros importantes en las Escrituras que el diablo no quiere que ningún creyente pueda leer. Es el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en el libro de Génesis Satanás entró en escena. Y en el libro de Apocalipsis tenemos la revelación, cómo ha sido su fin. Por tanto, nosotros venceremos. Nosotros sabemos el fin. ¿Por qué? Porque Dios nos revela a través de su palabra. Imagínese usted si terminase los libros de la Biblia en el libro de Judas. El libro de Judas habla acerca de las cosas que pasaron en la segunda generación de los creyentes, de los hijos de Dios. El libro de Judas denuncia a la segunda generación su conducta. La conducta de la generación del libro de Judas habla acerca de cómo actuaban ellos, cómo ellos actuaban. Habla el libro de Judas del carácter, cómo eran ellos, su carácter, su conducta. Y también el libro de Judas habla acerca de la comunicación, cómo se hablaban unos a otros. Jamás la iglesia puede ser destruida exteriormente, menos un virus, pero sí puede ser destruida interiormente. Y Judas lo describe y habla del carácter, habla de la conducta, habla de la comunicación, de cómo ellos se relacionaban mutuamente. Y habla justamente acerca del carácter, cómo ellos eran. El Apocalipsis es una revelación. El libro de Apocalipsis es una revelación de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Apocalipsis es una revelación del Señor Jesucristo. Número 2, es un relato de lo que Dios le habló al apóstol Juan. Y tercero, habla de las revelaciones y las manifestaciones gloriosas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tres cosas fundamentales podríamos encerrar el libro de Apocalipsis. Habla acerca de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Habla del relato dado al apóstol Juan. Del relato que Dios, que el Señor le relata, le habla justamente de las cosas que van a pasar, que van a suceder, de lo que va a acontecer, de lo que sucede en las iglesias. Entonces es un relato. Y habla también acerca de las manifestaciones gloriosas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero dice que en ese día, el día del Señor, Juan estaba en el Espíritu. Estaba en una isla solo. Pero aún a pesar, no estaba en sus pensamientos. No estaba preocupado por algo trivial. No estaba preocupado por algo normal. Estaba preocupado justamente, así como usted en esta noche, preocupado, vino, ordenó, limpió, arregló, planchó, se apresuró, apuró, el remis no venía, no llegaba. Usted venía directamente, estaba ansioso de venir para adorar a Dios, para recibir una palabra, para recibir una revelación. Y esa revelación, esa palabra va a producir
producir dentro de usted, dentro de mí, va a producir una firmeza, una seguridad en nuestras vidas. Y eso es lo interesante. Juan durante ese tiempo, lo único que se preocupó era estar en el Espíritu, estar en la presencia de Dios. Él es el que conoce, Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es el todopoderoso, Él es el que lo sabe todo, Él es el que Él está en todo lugar. Entonces, ¿a quién voy a ir a consultar? ¿A quién voy a ir a preguntar? ¿A quién voy a indagar? Diría Juan, estoy solo, ¿qué será de mi vida? ¿Qué es lo que acontecerá? Entonces él no estaba en sus pensamientos, sino que él estaba en el Espíritu, esperando, adorando a Dios, esperando una revelación, esperando de que Dios le pueda hablar, revelarle, marcarle, darle una dirección, darle un sentido, darle una respuesta a su vida. Es interesante la vida de este hombre llamado Juan. Por eso digo, si hay un tiempo de vivir y de caminar en el Espíritu, es en este tiempo. En este tiempo es el tiempo de caminar en el Espíritu y no caminar en la carne. No estar preocupado por cosas que en definitiva quizás van a suceder, quizás van a acontecer. Por eso es tan interesante que si nosotros queremos una revelación, que Dios nos hable, necesitamos poder estar en el Espíritu. Si queremos escuchar la voz de Dios, no puedo estar en la carne. Por eso preguntaba. Y preguntaba, no les pregunto a ustedes, les pregunto a la gente que nos mira a través de las redes sociales, que nos escucha a través de la radio. Juan estaba en el Espíritu, en medio de su cuarentena, en medio de la isla. Nadie lo iba a visitar. Pero él conocía al Rey de Reyes y Señor de Señores y sabía que él podía darle una respuesta. Entonces él estaba adorando a Dios, bendiciendo su nombre, y de pronto detrás de él una voz como trompeta, impresionante, una voz como trompeta, dice las Escrituras. Y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Y eso es lo bueno, que podemos nosotros, necesitamos estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios los problemas, las dificultades, las situaciones desaparecen. Porque estamos centrados justamente en sus promesas, en la palabra. Por eso Juan nos enseña que cuando hay dificultad, aquí lo que la palabra de Dios me enseña, o Juan me está enseñando, me está dando a entender que yo tengo que captar, que yo tengo que aprender por esta palabra. Juan me está diciendo que en los momentos difíciles, que en los momentos de pandemia, que en los momentos de cuarentena, uno tiene que estar en el Espíritu. Uno tiene que estar adorando a Dios, bendiciendo su santo nombre. Dice el verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto,
Vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre. Dice que Juan estaba ahí en el Espíritu, orando, clamando, esperando una revelación, esperando una respuesta de parte de Dios. Y de atrás de él se escucha una voz como de trompeta. Y cuando él se da vuelta para mirar, para ver, dice que vio al Hijo del Hombre, a alguien semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién era? El Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que cambie de opinión. Dice que los justos claman y Dios les oye y le libra de todas sus aflicciones. Y se dio vuelta. En estos 18 meses o 16 meses que vamos, Dios ha sido fiel. Fue Dios que te protegió. Fue Dios que te cuidó. Fue que la mano de Dios estuvo sobre tu vida, sobre tu corazón, aunque no nos dimos cuenta. Por eso siempre debemos de agradecer y ser personas con gratitud. Con gratitud. ¿Por qué? Porque la gratitud es la llave que abre los cielos. Que abre los cielos. Y eso fue lo maravilloso. Juan dice que en el día del Señor estaba en el Espíritu y Él se reveló. Cristo, Él estaba en el Espíritu y Cristo se reveló a Él. Escucha. Se reveló a Él y se dio a conocer el Rey de Reyes, el Salvador del mundo. Se le revela, se descubre, se da a conocer. Se revela a Juan, el apóstol amado. Jesús, el Salvador del mundo. Y Juan describe siete manifestaciones. Ve cosas porque él cuando se da vuelta para mirar y ver la voz que venía detrás, cuando él se da vuelta, él se encuentra con el Salvador del mundo, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el verso 13, dice así la palabra de Dios: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con una cinta de oro. Dice el verso 14, dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana. Se dio vuelta y dice, vio su cabeza y vio justamente sus cabellos eran blancos como la lana. Su cabeza y sus cabellos representan la sabiduría de Dios. El que lo sabe todo. Dice que vio su cabeza y vio su cabellera. Vio sus cabellos blancos como la lana. Así dice las Escrituras. Como nieve, sus ojos como llama de fuego, ardientes sus ojos. Y sus ojos representan que lo mira y que lo ve todo. Y habla acerca del juicio, que lo ve todo. Sus ojos observan y miran. Sus ojos, dice que eran como fuego, era algo que ardía, que emitía, era algo penetrante, algo que pasaba justamente y podía mirar aún lo oscuro de cada corazón.
Es impresionante la revelación de Juan cuando él se da vuelta. Qué maravilloso que es cuando uno está en el Espíritu. Y cuando uno está en el Espíritu va a tener una revelación de Dios. Dios va a hablarte, Dios va a ministrarte, Dios va a traer una respuesta a tu vida, a mi vida, a mi corazón, a mi espíritu, a mi alma. Y dice las Escrituras que sus ojos como llama y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Número 3, sus pies brillaban. Número 4, su voz como muchas aguas. Su voz potente, poderosa. Su voz, la palabra penetrante. No solamente tiene poder, sino, dice, como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma. Y esto es interesante. Número 5, su mano derecha. Número 5, su mano derecha y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7. En la mano derecha tenía las estrellas, tenía las iglesias en sus manos. Y Dios dice que lo que está en mis manos, nada ni nadie lo puede arrebatar. Y cuando estás en la mano de Dios, Dios te protege. Cuando estás en la mano de Dios, Dios te cuida. Cuando estás en la mano de Dios, Dios te defiende. David dijo: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? ¿Él confiaba en su espada? No. Él confiaba en el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque él también se reveló al rey David. Y dice las Escrituras: y tenía en su diestra 7, y su boca salía una espada aguda de doble filo, penetrante. Y dice, no sé cómo pasó. No sé porque dice el verso 17, y cuando vi, dice que Juan estaba en el Espíritu, orando, clamando, así como hoy, como usted, clamando, orando, buscando el rostro de Dios, buscando una dirección, buscando una respuesta, buscando que Dios pueda hablarle, que Dios pueda solucionarle, que le dé un sentido, que Dios pueda motivar, buscando una respuesta. Y de pronto dice, cuando vio las revelaciones de Dios, vio su cabeza, vio su cabellera, que representa la sabiduría, en sus manos las 7 iglesias, los candeleros. Y aún dice que cuando vio eso, dice que cayó muerto, cayó como muerto, tendido en el piso. No sé cómo puede haber sido, pero me imagino que cayó ahí en el piso, muerto. Dice la Biblia que él cayó ahí en el piso cuando vio la revelación, cuando vio las manifestaciones de Dios, porque él estaba esperando, él estaba en la cuarentena, él estaba en la isla de Patmos, él estaba solo, pero él, dice la Biblia, que en el día del Señor, él estaba en el Espíritu, aguardando una revelación, aguardando de que Dios pueda hablarle, que Dios pueda ministrarle a su corazón. Y cuando él se da vuelta para ver de dónde venía la voz, era una voz potente como trompeta. Y ahí es cuando ve las manifestaciones, cae en el piso, cae como muerto. Cae como muerto. Ve al Rey, ve al Señor,
Y dice las escrituras, y que cuando él estaba ahí como muerto, una mano, la mano de Dios, escucha. Para recibir una palabra, uno no puede estar en la carne. Para recibir una revelación de Dios, nosotros necesitamos estar en el Espíritu. Nosotros necesitamos, si hay algún tiempo para poder andar en el Espíritu, es en el tiempo de esta pandemia. Dice que él cayó muerto, Juan, como muerto cayó. Pero vio una voz y una mano que le pone y lo toca y le dice: no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Es algo interesante porque hoy con el tema esto de que las vacunas y las cosas que uno tiene que poner, no digo que estoy en contra en ese sentido, pero estoy hablando justamente de que la nueva cepa, la tercera cepa, la cuarta cepa, la quinta se acelera y se potencia aún mucho más. Pero dice que Juan estaba ahí, quizás como tú y como yo, en este tiempo de pandemia, en el tiempo de angustia, en el tiempo de tristeza, en el tiempo que no se sabe, parece que no llega la vacuna, parece que las vacunas están vencidas, parece que no nos van a vacunar. Por eso el que se preocupa es porque esa persona anda en la carne. Pero cuando uno anda en el Espíritu, cuando uno busca a Dios, cuando uno aprende a confiar en sus promesas, Dios le dijo a Juan: no tengas miedo. No tengas miedo, no tengas miedo. Se presenta Jesús. Jesús se presenta. Él dice: no tengas miedo. Puso su mano. Hay razones para no tener miedo. Hay razones para no tener miedo. Hay razones para no tener miedo. Dice el verso 18. Hay razones para no tener miedo, porque Él tiene las llaves de la vida y de la muerte. No hay razones para que tengas miedo, porque Él tiene en sus manos la llave de la vida y la llave de la muerte. La llave de la vida y de la muerte. No hay duda que estamos en pandemia. No hay duda que la gente ha entrado en pánico. No hay duda que la gente ha dejado de confiar en Dios. No duda que las circunstancias, la situación superan. Pero para que no te superen, para que no me supere, debemos de andar en el Espíritu. Y si andamos en el Espíritu, hay una revelación de Dios, hay una respuesta de Dios para tu vida. Y Dios te va a decir: no tengas miedo, no tengas temor, no tengas en poco. Yo te cuido, yo te defiendo, yo soy tu protector, yo soy tu Señor, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin, yo soy el todopoderoso, yo soy el que tengo la llave de la vida y de la muerte. Entonces nosotros debemos de confiar plenamente en Dios. Juan estaba en el Espíritu y todo esto sucedió. Todo esto sucedió cuando él estaba orando. Debes de decirle a la gente: tu Redentor vive. Cristo no está muerto, Él vive. Y así como se manifestó